No, yo para mí no corresponde a esa interpretación que está haciendo usted porque directamente el escritor hubiera puesto Shabbat o sábado y o sea como no. Aparte si tomamos el libro entero, es un libro de revelación, está diciendo el día y fíjese que después dice una trompeta, o sea, algo va a pasar, o sea, y más adelante, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 16 dice el día de su ira. Entonces, el tema es que va a venir un día, eso es lo que está diciendo, que de ira, de juicio, porque es una revelación. Así que yo para mí no tiene mucha conexión con el sábado. Ok, una pregunta para ti. Si no tiene una conexión con el sábado, cuando Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿tú puedes demostrar que ese día del Señor tenía que ver con el juicio en el contexto o tenía que ver con la segunda venida de Cristo? Considerando que al día del juicio también se le conoce como el gran día del Señor y a la segunda venida de Cristo también se le conoce como el día del Señor. ¿Tú puedes demostrar que se trata de uno de esos dos eventos, ya sea de la segunda venida de Cristo o ya sea del día del juicio final? ¿Puedes demostrar en contexto? Te escuchamos. Sí, yo seguiría leyendo el libro y en Apocalipsis 6, No, 16... te estoy pidiendo que demuestres por qué el día del Señor de Juan 1.10 tendría que estar ligado con uno de esos dos eventos, o bien con la segunda venida de Cristo, o bien con el día del juicio final. Te escuchamos. Mira, yo lo que interpreto, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 16, dice el día de ira. Día. Entonces, 6, 16, estamos en el capítulo 1, hermano. Claro. En el capítulo 1, si lees del verso 10 en adelante, vas a encontrar con que Juan está teniendo una visión, no de la segunda venida de Cristo, no del día del juicio final, sino de una visión en el cual Dios está enviando mensaje a las 7 iglesias. Yo lo tomo así, que es el día, no el día del Señor, sino un día que y por la trompeta una revelación que va a pasar. Bueno, entonces simplemente tu punto de vista descontextualiza el verso. Y la idea es que nosotros debemos de entender todo dentro de su contexto. Pero si tú descontextualizas el verso, entonces no tienes ninguna interpretación. Lo único que tienes es un punto de vista totalmente alejado de la verdad. Eso es todo. Pero bien. Bueno. Entonces, un resumen de todo, hermanos. Como acabamos de observar, postular a la segunda venida de Cristo o al día del juicio final, Apocalipsis 1.10, cuando dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, no se puede demostrar. No se ha podido, no se puede, ni se podrá tampoco. Decir que allí se está hablando del día domingo, peor, eso está remotamente lejano. Y también es un imposible poder demostrar allí de que se esté hablando del domingo como el día del Señor. Por otro lado, lo único que nos queda es la postulación del séptimo día de la semana. Ahora sí todo encaja perfectamente, porque en Mateo 12.8 a Cristo se le está llamando el Señor del día de reposo, al sábado se le está llamando el día del Señor. En Marcos 2.27 de la misma manera, en Isaías capítulo 58, verso 13 también. Entonces, cuando Juan escribe Apocalipsis 1.10, él se encontraba en el Espíritu en el día sábado. Y cuando él dice que él se encontraba en el Espíritu en el día del Señor, está diciendo dos cosas. Uno, que el sábado, después del sacrificio de Cristo, después de su sepultura, después de su resurrección y de su ascensión a los cielos, todavía seguía siendo el día del Señor. Eso quiere decir que no había caducado, que no había dejado de ser, que no había cambiado por otro día. Por lo tanto, el punto número 2 es de que ese mandamiento del sábado que se está presentando en Apocalipsis 1.10 como el día del Señor, pues continuaba en vigencia. ¿Por qué? Simplemente porque Cristo sigue siendo el Señor del día de reposo y el día de reposo sigue siendo el día del Señor. En conclusión, Apocalipsis 1.10 está presentando la vigencia del cuarto mandamiento de manera implícita. El texto no dice nada de eso. Otro punto muy importante, ¿no? Con el hermano que acaba de responder tampoco no ha podido presentar ninguna argumentación que valide su postura. Es más, ni siquiera ha presentado ninguna postura. El día del Señor es el día de su venida, el día de su... Sí, pero usted puede demostrar, hermano, o quiere quedar en ridículo, usted puede demostrar una cita que el verso 10 se relaciona con la segunda venida de Cristo. Claro, en Apocalipsis él dice, yo estaba muerto y aquí que vivo. Jesucristo retorna. El día de su resurrección es el día del Señor, cuando él regresa.
allí no está hablando de, Claro, de él su dice, segunda venida. Ahí él- está hablando de que él estuvo muerto y que vive. en el ¿Dónde estuvo capítulo, muerto él? ¿En el cielo o en la tierra, hermano? en el capítulo dice que estuve muerto y aquí que vivo. Hermano, ¿en Jesucristo dónde él estuvo muerto? ¿En el cielo o en la tierra? en la tierra. Sí, esas visiones que tiene Pero Juan resucitó y se asentó a la diestra del tiene que ver Padre. con un futuro. No tenía nada que ver con un ¿Cómo que el presente. futuro? Jesucristo resucitó hace más de Escúcheme, 2000 sí, años. por eso. Y cuando en el capítulo 1 se habla de la muerte y de la resurrección de Cristo, eso ya tenía que ver con un pasado. Claro, Por lo tanto, exacto. no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo. No tiene nada que ver con el día del juicio final. Porque ¿qué tampoco. tiene que ver eso lo que Tiene que ver Juan con el está diciendo ahí? séptimo día ¿Qué tiene de que la ver eso con semana. el séptimo día? ¿Tú me quieres? Ok. ¿Cuál es la enseñanza Tiene que última? ver y tiene que ver mucho. La enseñanza es de que el sábado sigue siendo el día del Señor. Que el Señor no ha dejado Pero de ser ¿dónde Señor dice del el día texto? sábado. El Por texto ende, no dice continúa en que el vigencia. sábado sigue siendo. El texto lo dice, hermano. No. Te estoy explicando. Ojo, le voy a decir nuevamente, le voy a señalar. El libro de Apocalipsis fue escrito entre el año 95 y 96 después de Cristo. Casi 70 años después, Juan, el evangelista, el autor del Evangelio de Juan como del libro de Apocalipsis, está llamando al sábado día del Señor. Pero Al que no Señor dice lo está sábado ahí, llamando mi hermano. Señor No del dice, día de reposo. no dice sábado ahí. Es que no se necesita, hermano. ¿Por qué no? No se necesita. Cristo, Señor, ¿de qué día se ha declarado? De todos los días. Muéstreme en dónde él se declara Señor de todos los días. Cita el texto. Bueno, Él es Señor de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que existen. Hermano, Cristo únicamente, bíblicamente hablando, ¿ves? Entonces usted tiene que recurrir apresuradamente a un pensamiento que no demuestra lo que usted está proponiendo. Mira, En de los hecho, evangelios, cuando escúchame, Jesús- hermano, en los evangelios Cristo se declara Señor del sábado. No se ¿Por declara qué, ¿por qué se Señor declaró de ningún Señor? otro día. ¿Por qué se declaró Señor del sábado? Porque Él es el creador de absolutamente todo. Y el sábado es el sello de la creación. Él está creando una jerarquía. Él Él está diciendo, conmemora. si los sacerdotes pueden profanar el sábado en el día No, de no, ya te reposo, estás yendo he a otro aquí lado uno ya, mayor José. que el templo. Ya te saliste Pero- del tema. Entonces no puedes demostrar Pero de que en me salí del Apocalipsis tema y 1:10 estamos está hablando de que Cristo es escúchame, el Señor del sábado. ¿Cómo no me salí es- del tema? Mírame, no tienes argumentación como para sostener No la idea puedo de que tener allí si se tú esté dices hablando que de yo me cualquier salí otro del asunto, tema. menos el sábado. Oye lo que pasa, tú incidentas Escúchame, la te voy a conversación. dar 3 minutos, escúchame, hermano. Dámelo 3 escúchame, minutos. Escúchame, pero si yo observo que en los primeros segundos tú no puedes, simplemente te corto. Bien, Sostén la idea de que en Apocalipsis 1:10 se esté hablando, 1, de la segunda venida de Cristo, 2, del día del juicio final, o 3, del domingo. ¿A cuál de esas postulaciones vas para darte el tiempo? no podemos hablar del día del Escúchame, Señor. estás hablando de la segunda venida. Pero no me manipules, déjame hablar y no me Escúchame, hermano. manipules porque entonces no tiene ¿Quieres sentido la postular? Bueno, conversación. entonces no tienes el tiempo. Gracias. Muy bien, hermano. gracias. Hasta acá llegamos. Bien. Ya. Entonces, acaba de demostrarse de que no se puede simplemente. No se puede Con si la- tú con no las lo dejas. escrituras. Oye, eso es muy Hermano, por injusto. eso, Es tienes injusto. 3 postulaciones. Pero no me pongo Escúchame. una camisa de fuerza porque así no se Escúchame. conversa. mi Tienes hermano. 3 postulaciones. Oye, me no tiene sentido. Escúchame, hermano. Si tienes otra postulación, dímelo para que nosotros todos pongamos atención a esa postulación. 1, yo te estoy presentando 3 postulaciones, pero si tú tienes otra postulación, ve al grano, dinos, no tiene nada que ver con esos 3 asuntos, tiene que ver con esto. Y Ok. entonces vamos a ponernos toda nuestra atención en eso. Ojo, tienes la segunda venida de Cristo como día del Señor, tienes el día del juicio final como el día del Señor, tienes al sábado como día del Señor y por último, tienes al domingo como día del Señor. ¿A cuál de ellos vas? Si tienes otra postulación, dinos. El día del Señor, el día del juicio. Ok, ahora sí presenta la idea de por qué Apocalipsis 1:10 tendría que estar ligado al día del juicio. Te escuchamos. Tienes Perfecto. los 3 minutos. Lo primero que el Señor los apóstoles dijeron que el juicio del Señor Jesucristo comienza por la casa de Dios y eso ha de suceder estando nosotros aquí. Y él dijo, es tiempo ya es tiempo de que el juicio comience por casa. Y si comienza por casa, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? El día del juicio comenzó el día de Pentecostés, donde Jesucristo viene en el Espíritu a juzgar su iglesia, y ejemplo de ello fueron Ananías y Zafira. Por ejemplo, tú puedes ver aquí que cuando
Pedro estaba hablando del día de Pentecostés, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Precisamente lo que Juan tenía allí, que estaba en el espíritu, viendo una visión en el día del Señor. Es lo mismo de lo que estaba hablando Pedro. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, tiempo, hermano. No vas a poder demostrar. Es imposible. Te voy a explicar por qué. Con esto termino de desarticular todo lo que tú vienes proponiendo y cerramos el ahí. El verso 10 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, palabra clave, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ojo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a determinar ahora en dónde Pablo o Juan estaba teniendo esta visión. ¿De acuerdo? Tú estás proponiendo algo terrenal. Mira lo que dice el verso 11. Que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora mira lo que dice el verso 12. Ojo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, mira lo que dice en el libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 24, en donde se encontraba Cristo. Dice lo siguiente, aquí está, capítulo 9, verso 24. Cuando Cristo asciende a los cielos, se va a este lugar. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y ahí precisamente está viendo o está teniendo esa visión el apóstol Juan, cuando observa a Cristo en el santuario celestial, justamente en el lugar santo donde se encontraban el candelabro de las 7 lámparas, ¿no? O la menorá. No tiene nada que ver con la tierra, hermano. Así que tu proposición no tiene pies ni cabeza. Bien, no entendí nada de lo que tú dijiste. No sé si a la persona que estuvieron ahí le quedó claro. Nunca vas a entender nada, hermano, porque estás lejos todavía de poder comprenderlo. Eso es lo que está enseñando ese texto. No, eso está enseñando que el día sábado, cuando tú estás en el Espíritu hermano, Santo... no has podido, o sea, lo peor de todo que eres necio, hermano. No has podido ni vas a poder tampoco. No has podido. No, si tú vienes a mi canal yo puedo, en el tuyo yo no puedo. No, pero no en puedes, el mío tú podrías. No puedes. Te estoy dando el espacio. No, tú no me das. Te estoy dando el espacio para que sostengas de por qué Apocalipsis 1:10 tendría que ver con... Tú me cortas, tú me dices ya, hermano, se acabó. No, entonces tú te no tomas puedes, todo el tiempo que tú quieres. No puedes. Ya vas por 1 minuto con 40 segundos. ¿Qué día resucitó el Señor Jesucristo? El primer día de la semana. Exacto. ¿Y el día que ascendió al cielo cuál fue? No sabemos qué día fue el día que ascendió. ¿Cuándo Jesucristo fue instaurado como sumo sacerdote e intercesor entre Dios y los hombres? Cuando ascendió a los cielos. Exacto. ¿Qué día fue ese? No lo sabemos, hermano, la escritura. Bueno. Pero sí sabemos que resucitó un domingo, ¿verdad? Pero sí, pero el domingo no tiene nada que ver No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con algo profético que apunte hacia la idea de que porque Cristo resucitó el domingo, ahora hay que guardar el día domingo. El domingo es el primer día, es el día de la creación, el primer día de la creación. No hay ninguna cita que diga eso. Bien, hermanos, entonces vamos a terminar el ahí. Queda demostrado de que no se puede sostener con Apocalipsis 1:10, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el día del juicio final, menos con el domingo, ¿no? Que es lo que propone usualmente la Iglesia Católica, y los osados de la Iglesia Pentecostal o Evangélica toman el pensamiento católico para decir de que en Apocalipsis 1:10 se está hablando del primer día de la semana. Pero cuando se habla del sábado, sí, todo en realidad armoniza.
no es como una pieza encajando en otra pieza y finalmente se termina de armar el cuadro de rompecabezas, donde podemos observar la vigencia del sábado de manera implícita en Apocalipsis 1:10, porque casi 70 años después del sacrificio de Cristo, Juan está llamando a Cristo todavía Señor del día de reposo y el sábado está siendo presentado como el día todavía del Señor. Decir cualquier otra cosa fuera de ese ámbito no se puede. No se puede, simplemente. No se puede, es imposible, no se puede.